Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Como ya llevamos un poquitín de retraso, vamos a empezar con nuestra primera ponente. Yo soy Juana Pérez, que soy la Junta del Defensor. La primera ponencia que trata del sistema transnacional de protección en el marco de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia. Va a correr a cargo de Gloria Esteban, que es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Jaén. Si me pusiese a contar su currículum, tardaría el tiempo de su ponencia. Así que, como ya llevamos un poco de retraso, lo mejor es que nos empiece a hablar, que nos cuente y pensar vosotros que después de su intervención vamos a dar el turno de palabra para que podáis preguntar cualquier cuestión sobre eso. Nada más, darle paso a Gloria. Muchas gracias, Juana, sobre todo por la extensión del currículum, porque así no hay que dar muchos datos y ya se supone que es muy largo y muy completo, muy extenso. Buenos días a todos y a todas. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien la...? Bien, pues no, tengo que hablar más fuerte o acercarme más al micrófono. ¿O ahí tiene esto algún volumen? ¿Se oye ahora un poco mejor? Todavía poco, ¿no? Bueno, en cualquier caso, procedo de la Universidad de Jaén, soy profesora de Derecho Internacional Privado, como ha indicado Juana, y el ámbito de la protección de los menores sí es cierto que me lleva ocupando mucho tiempo porque, como sabemos muchas de las personas que hemos hecho los estudios de doctorado, usualmente se invierte mucho tiempo en hacer la tesis doctoral. Suele ser un trabajo que puede llegar incluso a una década, 10 años, en donde de una manera más o menos continuada se estudia un tema, a veces en menos tiempo, pero lo que quiero decir es que es mucha dedicación la que requiere la realización de una tesis doctoral, y yo justamente la hice en el tema de la infancia, en el ámbito internacional. Por tanto, ya desde aquella época, yo defendí la tesis en el año 1998 en la Universidad de Jaén. Me he seguido dedicando al ámbito de la infancia en todo lo que tiene que ver con el elemento internacional, porque es justamente la materia o la especialidad que yo tengo en la Universidad de Jaén. Dicho esto, quiero agradecer muy sinceramente la propuesta que me hizo Maite Salces de participar en esta jornada, en la medida en que es un tema que me ha interesado desde aquel momento y lo sigue haciendo en la actualidad. Y por tanto, considero que para mí es un motivo de satisfacción el poder aportar las ideas que buenamente os les voy a contar a continuación en favor de la causa de la defensa de los menores que vienen dentro de la trata de personas. Y para ello he presentado estas diapositivas que voy a ir pasando de tal manera que si me ven que vuelvo mucho la cabeza es porque el mando lo tengo que dirigir a aquella pantalla, pero yo tengo que ver lo que digo en esta. Por tanto, dicho eso, si me ven mover mucho la cabeza es solamente por esa cuestión meramente técnica. Y comenzamos, por tanto, ya este aspecto. Fundamentalmente, mi participación en la jornada de hoy se centra en la posibilidad de construir un sistema transnacional de protección de la infancia. Como acabamos de escuchar en la presentación de la jornada, a diferencia de otros temas que acomete el Defensor del Pueblo, tanto español como andaluz, que se refieren también a la infancia, en el caso de las situaciones de la trata, fundamentalmente se trata de menores que proceden del extranjero y que ya desde el origen es una situación que se gesta en el extranjero. Luego se desarrolla evidentemente en territorio español y en el territorio de los países que también integran la Unión Europea, pero fundamentalmente es una situación que tiene su origen en un país, por tanto en el extranjero, que además no es parte de la Unión Europea. Yo voy a hacer, aunque sé que en la siguiente intervención se va a tratar de forma específica la descripción de esta cuestión desde un punto de vista de los datos, de la situación y de la procedencia de estos menores, yo he tomado como uno de los países de los que proceden muchos de estos niños, fundamentalmente muchas de estas mujeres, el caso de Nigeria. Fundamentalmente porque para la creación de un sistema transnacional de protección se necesita conocer las características de los países de los que proceden estas personas, fundamentalmente las mujeres que están dentro de las redes de trata de personas, en la medida en que es necesario articular con estos países, o sea, se necesita una vía de cooperación con estos países
para que sea posible tratar en origen a la situación, que es deseable fundamentalmente que se prevenga, es decir, es deseable erradicar la situación, la propia situación, no ponerle un remedio, sino si es posible prevenirla desde el principio. Bueno, pues aquí tenemos uno de estos países, que es Nigeria. Bueno, en principio ya en el mapa se puede ver la envergadura que tiene el continente africano. Yo creo que de formación probablemente profesional, pero en gran medida también por falta de relaciones fluidas con el continente africano por parte mucho de España, también de la Unión Europea, pero también mucho de nuestro país, digamos, no se aprecia bien la propia singularidad de todo el continente, y muy singularmente estamos hablando de unos países que además están en la zona justamente más abajo del Sáhara, del territorio que se conoce con el nombre de Sáhara. Estamos hablando del África negra, que más un término que engloba a muchos países situados en esta zona geográfica del mundo. Y en concreto, en ese contexto, el caso de Nigeria, lugar del que proceden muchas de estas mujeres, es también muy singular por muchos motivos que he tratado sucintamente de indicar a grandes rasgos en la información que aparece encima del mapa. 250 grupos étnicos, 400 idiomas y dialectos, constituye en cuanto al número de kilómetros cuadrados casi 2 veces España. Está configurado actualmente por 36 estados, es un país que constitucionalmente se define como un estado configurado a su vez por unidades inferiores que también son estados, es decir, ellos suelen definirse a sí mismos como los Estados Unidos de África. Son 36 estados, más el territorio que ocupa la capital federal, Abuya, y es además el principal país exportador de petróleo del continente africano. Forma parte de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, y constituye actualmente el petróleo uno de los aspectos que generan mayor riqueza en el país. Esta información la he tomado de la ficha que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está disponible en ese enlace. Y por tanto lo que estamos es ante un Estado federal en donde hay un gobierno central y el gobierno de cada uno de los estados federales, que no son, como en el caso de España, estados autonómicos, sino estados propiamente federales que tienen su propio gobierno. Además, si queremos tener alguna idea de la religión como un aspecto que también se puede tomar en cuenta y que se ha mencionado en la presentación, porque las 200 niñas que secuestraron en Nigeria eran niñas que practicaban la religión cristiana. Hay que decir que en Nigeria las dos religiones conviven con bastante naturalidad junto con otras religiones de otro tipo, que no son las más frecuentes en la comunidad internacional, las más conocidas en el resto de los países del mundo. En cuanto al número de habitantes, ya la cifra es bastante importante, porque como podemos ver, se trata de 167 millones de personas, lo que triplica o cuatruplica o quintuplica la cifra de personas que residen, los que podemos considerar españoles. Por tanto, estamos ante un país de los más poblados del mundo, con esta renta per cápita. ¿Puedes pasar la diapositiva? ¿Puedes pasar? Luego aquí hay un indicador. El índice INI es un indicador del nivel de desigualdad del reparto de la riqueza del país. Como podemos ver a continuación, según ese indicador, en la medida en que se pase del 0,40, cualquier país que se encuentre cuya índice INI se encuentre por encima del 0,4, del 0,3, ya pone de relieve el desigual reparto de la riqueza que existe en su interior. O sea, fundamentalmente lo que detecta son las desigualdades sociales existentes en el país. ¿Pasa? Por situarnos, ¿pasa? Se trata de un país que a su vez
tiene otros, o sea que digamos que limita geográficamente con muchos otros lugares, por tanto está ubicado en una parte central con mucho tránsito de personas procedentes de otros países con los que hace frontera. Por tanto, una característica que también lo define es el hecho precisamente de constituir frontera y de que los desplazamientos de personas que proceden de una zona del mundo del este hacia el oeste en el continente africano pasan por Nigeria. Es decir, que es un país en donde el tráfico de personas, la densidad de desplazamientos de personas de otras zonas del continente que pasan por Nigeria también es muy elevada. Además, son 250 grupos étnicos que están divididos fundamentalmente en 4. Los Hausas, los Fulanis, ubicados además en distintas partes del país, los Ibos, y en el sudoeste los Yorubas. Se hablan 400 idiomas y dialectos, pero los más hablados son el Hausa en el norte, el Ibo en el sudeste y el Yoruba en el sudoeste. Es un país que básicamente el inglés lo tiene como idioma oficial, pero prácticamente la población no habla inglés en la calle, habla inglés en la administración pública y en la medida en que tenga que utilizar cualquier tipo de documento para relacionarse con otros países, porque es la lengua oficial, pero no es la lengua que habla la gente. Pasa. Aquí tenemos, por tanto, una zona de tránsito de migraciones africanas entre el este y el oeste, en donde, simplemente porque nos hagamos una idea de las ciudades más importantes del territorio, se encuentra la capital Abuya, luego Lagos, y luego este lugar que se llama Port Harcourt, en el estado de River State, en donde fue muy famoso en un tiempo determinado, sigue siendo en la actualidad, el conflicto del delta del Níger, una zona en donde se produce principalmente el petróleo en el país y en donde desde hace ya varias décadas comenzaron a instalarse compañías extranjeras para la explotación del petróleo. Por tanto, hay cierto conflicto relacionado con el control de la riqueza, que bueno, se puede decir quizá de una manera un poco genérica, que los tres grupos étnicos mayoritarios tienen el control fundamentalmente de la riqueza del país, pero hasta cierto punto es lo normal, puesto que constituyen esos grupos mayoritarios a su vez el 80% de los grupos étnicos que viven en el país. Por tanto, no es una cosa desproporcionada. Es lo normal si el 80% de los habitantes de un país controlan principalmente los factores de producción, hasta cierto punto es razonable porque verdaderamente constituyen las etnias más importantes. Persisten, por supuesto, a pesar de la riqueza, la desigualdad, la pobreza. De acuerdo con Naciones Unidas, cualquier índice Gini superior a ese tanto por ciento ya es alarmante porque pone de relieve el desigual reparto de los ingresos en las familias. En España, en el 2012, probablemente hayamos empeorado en este tiempo, era del 0,35. A eso se suma la corrupción, por supuesto, lo que lleva a una situación de mal gobierno. Los menores que proceden y que llegan a España proceden principalmente de Nigeria. Sigue, pasa, por favor. De Nigeria, en edades tempranas, pueden ser bebés. Las madres también en ocasiones llegan embarazadas. De este tema nos hablará la ponente de la sesión siguiente. Son mujeres que son captadas previamente en redes de trata de personas. Pasa. Y por tanto, la cuestión que se suscita, básicamente desde la perspectiva española, es cómo es posible gestionar esta situación, tanto por parte del gobierno español como fundamentalmente por parte de la Unión Europea, en la medida en que España forma parte de esa organización internacional. Pasa. Vamos a ver, por tanto, los acuerdos que España tiene con Nigeria, así como los acuerdos que tiene la Unión Europea con Nigeria. Pasa. Pasa. Y para darnos cuenta de qué hacer a la hora de poder elaborar un sistema transnacional, cómo llegar a construir una cooperación fructífera entre la Unión Europea y Nigeria, fundamentalmente tenemos todo este tipo de cuestiones que dotan a la situación de una gran complejidad. Porque estamos hablando de temas que están interrelacionados y que además han transcurrido hasta ahora
de una manera paralela, pero no se han tocado necesariamente. Por tanto, la Unión Europea ha ido tratando todas estas cuestiones de una manera independiente, y todas ellas, sin embargo, están relacionadas cuando se quiere dar una respuesta a la situación de los menores que vienen en el marco de esa relación de trata. Pasa. Tenemos el tema de la inmigración, fundamentalmente la inmigración irregular hacia la Unión Europea. Pasa. Tenemos fundamentalmente el tema de la protección de los derechos humanos, en especial de los derechos humanos de los niños. También estamos hablando del tráfico de personas, como hemos repetido en varias ocasiones durante la sesión. Pasa. Y además también el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, que también está puesto en marcha por la parte española y de la Unión Europea desde hace ya bastantes décadas, en la medida en que se trata Nigeria de un país también que se encuentra teóricamente en vías de desarrollo, aunque es uno de los países más desarrollados de la zona y muy probablemente ya debería estar fuera del ranking de países en vías de desarrollo. Pasa. Adicionalmente, tenemos el elemento transnacional, que no es idéntico al elemento internacional, porque el elemento transnacional significa que la situación tiene un origen, tiene un punto de origen, un país de origen y un punto de llegada, y que por tanto, para dar una respuesta que verdaderamente mejore la gestión de esa situación, hay que tomar en cuenta los dos países. Eso es lo que significa hacer hincapié en el elemento transnacional, que no solamente se trata de que sean mujeres de nacionalidad extranjera o niños que vienen con esas mujeres de nacionalidad extranjera, sino que la situación hay que resolverla desde el punto de vista de los dos países que están implicados en esta cuestión social. Además, hay que añadir el factor socioeconómico propio de las migraciones, porque son situaciones que se pueden estar perfectamente enmarcando también en la misma causa propia que ha singularizado el fenómeno migratorio en otro tipo de contexto. Siguiente. Y además está fundamentalmente en tela de... se sitúa el interés también en el desarrollo. De ahí que también estén en marcha mecanismos en el ámbito de la cooperación al desarrollo que ya están funcionando. Y ese desarrollo, yo lo que sí quiero hacer especial hincapié es que cuando se trata de construir un sistema transnacional de protección de la infancia, ha de ser entendido no solo en un término estrictamente de desarrollo o mejora de las condiciones económicas, sino fundamentalmente el desarrollo de la persona y, por tanto, de la dignidad. La dignidad es un aspecto, la dignidad no es propiamente un derecho, la dignidad es la persona misma, es lo que define a la persona. Por eso, usualmente los convenios que reconocen los derechos de la persona, los derechos de los niños, los derechos de cualquier otra persona con independencia de su edad, no indican que se trate de un derecho porque es lo que define en sí misma. La dignidad también está reconocida en la Constitución española, tiene una dimensión activa que es el libre desarrollo de la personalidad. La Unión Europea hace ya cierto tiempo, pero especialmente desde el año 1997, ha asumido competencias específicas en el ámbito de la gestión de la inmigración, es decir, los Estados hemos delegado competencias en la Unión Europea para que dé respuesta al fenómeno migratorio. A través de este enfoque global, la Unión Europea va adoptando comunicaciones, aprueba la Comisión de la Unión Europea en su tarea ordinaria, aprueba comunicaciones en las cuales va poniendo al día todo aquello que se va haciendo desde el punto de vista de las instituciones comunitarias en relación con la gestión, en este caso, de la inmigración. Aquí tenemos una comunicación inicial en donde ya por fin la Unión Europea pone de relieve que el tratamiento de la inmigración hay que vincularlo también con el desplazamiento de la persona, es decir, que hay que gestionar de una manera más amplia la cuestión de la inmigración. Y aquí tenemos la aplicación del enfoque global, en donde ya la Unión Europea está intentando llevar al ámbito de las migraciones también otros contenidos que habían quedado hasta ahora ajenos a la cuestión de la movilidad de personas y a la cuestión de la inmigración por razones socioeconómicas, que es la cooperación al desarrollo. Por eso habla ya de un enfoque global de la migración y de la movilidad. Es decir, ya no estamos hablando solo de una situación socioeconómica, estamos hablando también, si fuese posible, de la mejora real de las condiciones de vida de las personas en los lugares de origen o de procedencia a través del mecanismo de la cooperación al desarrollo. Ese enfoque global se adopta en el Consejo Europeo del año 2005, pasa. Y a partir de ahí se toma conciencia de la importancia de mantener reuniones periódicas
con los países desde los que proceden fundamentalmente las personas que siguen a día de hoy migrando a la Unión Europea. Y se celebran conferencias ministeriales, todas ellas cumbres importantes en donde participan no solamente los países de la Unión Europea, sino también los ministros del ramo correspondiente en los países africanos que forman parte de esta asociación euroafricana. Hasta el momento se han mantenido la primera, la segunda, la tercera, la que se adoptó la estrategia de Dakar, y la actual, la cuarta conferencia, la cuarta cumbre África-Unión Europea, celebrada en Bruselas en el mes de abril de este propio año, en donde establece que la paz y la estabilidad son las condiciones necesarias y objetivos del desarrollo. El tráfico de personas humanas constituye un problema y una infracción de los derechos fundamentales de las víctimas, y se establece una declaración aprobada el día 3 de abril, cuyo contenido puede consultarse en esta página web y que en la diapositiva siguiente tendremos oportunidad también. Se aprueba el Plan de Acción 2014-2017. Fundamentalmente, uno de los ejes del Plan de Acción es combatir el tráfico de personas. Reforzar los esfuerzos para combatir el tráfico de seres humanos, estrechando el partenariado y la cooperación para la prevención, fundamentalmente, protección también y persecución, y la lucha contra todas las personas que obtengan un beneficio de todas las formas de explotación, tanto en Europa como en África. Por tanto, está sentada la base para establecer una relación de cooperación con los países donde proceden estas personas. Por su parte, el Gobierno de España, a raíz de la crisis de los cayucos, muy probablemente todos nos acordamos del año 2006, empezó a poner en marcha también unos planes específicos de acción con el continente africano. Digamos que es la primera vez, esto es el segundo objetivo del Plan Unión Europea-África, se adoptan compromisos de lucha contra la inmigración irregular, este es el segundo objetivo, a través de la promoción de la cooperación eficaz para evitar las dramáticas consecuencias de la inmigración irregular. Por tanto, ya vemos que en el plan adoptado en esta última cumbre está enfocado justamente a la lucha de la trata de seres humanos y a la prevención de la inmigración irregular. A continuación tenemos la estrategia europea. Es que me había ido a otra, al no ver la diapositiva después me había contado otra cosa que viene después. Junto con esta iniciativa, todo ello vinculado al ámbito de las migraciones, la movilidad de personas, y ya vemos que también la cooperación al desarrollo, puesto que está dentro de ese enfoque global, tenemos la Estrategia Europea por los Derechos de la Infancia. O sea, ya tenemos otra iniciativa, para que nos demos cuenta la complejidad que supone el tratamiento de esta cuestión si queremos darle ese enfoque transnacional, porque desde la propia perspectiva de la Unión Europea, de los países de destino de estas migraciones y de la situación de la trata de personas, están parcelados los temas. Cada campo de los que están implicados en esta cuestión social está tratado de una manera autónoma. La Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia, puesta en marcha a partir del mes de julio del año 2006, pone de relieve que la Unión Europea también se interesa por los derechos humanos. En particular lo ha hecho hasta ahora en relación con los menores no acompañados, porque se aprobó en su momento un plan de acción sobre estos menores. Y lo que desea la Unión Europea desde la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es que se reconozca un protagonismo en el interior de la Unión Europea que no sea solamente el ámbito estrictamente mercantil o comercial, sino la figura de la persona, al ciudadano. Lo del ciudadano lo he querido destacar porque todavía queda también en la Unión Europea camino por hacer para que se reconozca no solamente a la persona que tiene el estatus de ciudadano de la Unión Europea, que son los nacionales de los países miembros, más todas aquellas personas que tengan residencia legal en la Unión Europea. Por tanto, hay todavía que hacer en el ámbito de la Unión Europea para que se reconozcan también, para que se interese de forma específica por la persona, con independencia de cuál sea su nacionalidad o de cuál sea su régimen legal. A continuación tenemos la Estrategia para la Erradicación de la Trata de Seres Humanos, que también está adoptada específicamente por la Unión Europea con este plan, cuya acción tercera consiste en proteger a los menores víctimas de la trata de seres humanos. Es la estrategia dura del 2012 al 2016. Por su parte, la Agencia Europea de Derechos Humanos, como organismo específicamente encomendado a la tutela de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también ha elaborado otro documento, la trata de niños en la Unión Europea, desafíos, perspectivas y buenas prácticas, en donde detecta
las cuestiones que todavía es necesario mejorar en el interior de los propios países de la Unión Europea para darle una respuesta de conjunto unitaria, fundamentalmente desde la perspectiva de los países que integran la Unión Europea, a la situación de la trata de mujeres vinculada con los menores. Siguiente. Esta agencia, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tiene como criterio de funcionamiento el principio del interés superior del niño, que ya se ha instalado también como criterio específico del ordenamiento de la Unión Europea. En el ámbito de la infancia, realmente la Unión Europea no tiene competencias específicas delegadas por los Estados miembros para actuar en relación con la adopción de la medida de protección que corresponda. Sin embargo, la actuación de la Unión Europea se justifica a efectos de la puesta en marcha de todos los planes y programas que estamos comentando. Todas estas estrategias están articuladas con plan y con programa por la competencia que asume tras la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales. Tenemos un instrumento aprobado por la Unión Europea también para poner en marcha, un instrumento específico para poner en marcha los derechos fundamentales, canalizado a través de la ayuda al desarrollo en terceros estados. Y aquí tenemos un ejemplo de una reunión celebrada en Nigeria, en la capital, en Calabar, en el estado de Cross River State, en donde se ve, en una foto que aparece después, un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco de la cooperación al desarrollo, justamente para la promoción de los derechos humanos en el exterior, en los países destinatarios de esa ayuda al desarrollo. Y este proyecto se llama Mejora de la gestión de la migración en Nigeria a través del combate y de la reducción de la inmigración irregular, que tenga lugar en especial a través de la trata de personas y el tráfico de inmigrantes. Esta es una reunión celebrada en Calabar entre los integrantes de la Unión Europea, que imagino que será aquel señor que está allá al fondo, el integrante de la Unión Europea, es decir, que ya hay proyectos puestos en marcha en estos países justamente para la mejora de las condiciones de vida de las personas, fundamentalmente para la prevención. La perspectiva española. Desde hace cierto tiempo, España, fundamentalmente de la crisis de los cayucos, ha puesto en marcha planes específicos en el ámbito de las migraciones, fundamentalmente, y también con respecto a los países del África subsahariana, convenios sobre los menores inmigrantes no acompañados. En primer lugar, tenemos el primer Plan África, se convirtió de repente, tras la crisis de los cayucos, en una prioridad del Gobierno de España. Fue una respuesta de urgencia, esto es lo que todo el mundo que comenta la estructura de ese plan comenta, porque había una situación, una crisis humanitaria importante en la frontera española. Después se aprobó el segundo Plan África, en donde España decidió aportar una cantidad de ayuda oficial al desarrollo más importante, que de hecho aquí se indica, el 40%, ya se destinó en 2007 al continente africano. Por tanto, se ha mejorado en ese sentido económicamente esa ayuda. Y además, España tiene actualmente convenios bilaterales, básicamente en el ámbito de la infancia, con Marruecos, y el convenio con Senegal, que lo destaco especialmente, el que lleva por título Cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración de menores de edad senegaleses no acompañados, su protección, repatriación y reinserción. Pero no solo se refiere a los menores no acompañados, sino que en el artículo 3 habla también de que las partes están dispuestas a desarrollar acciones para mejorar el control de las redes y las organizaciones que trafican y explotan a los menores de edad. O sea que ya está comprendido también la cuestión de la trata de los menores. Este convenio se publicó en el BOE. Ha estado mucho tiempo solamente publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales como un convenio que no tenía todavía carácter legal, carácter oficial, pero se publicó finalmente en el BOE junto con el convenio también con Marruecos. Entonces, ¿cómo se puede articular un sistema transnacional de protección de la infancia? Porque estos son los elementos que tenemos, los elementos normativos, las relaciones se han fraguado de esta manera y, bueno, pues no es especialmente complicado, o por lo menos tiene una complicación que puede resolverse porque hay ya planes que encauzan las relaciones que puede mantener España con África y, por tanto, ya hay un marco para la creación de ese sistema, no es difícil realmente articularlo. Ese sistema tiene que tener un principio común,
tiene que tener principios comunes, pero indiscutiblemente uno de ellos es el interés superior del niño. Además, en ese sistema, por supuesto, tiene que estar como especial, tiene que ser un sistema para la defensa de los derechos humanos, en especial de los derechos humanos de los niños. Y que además tiene de singular que ha de concretarse el sistema en el contexto transnacional al que hemos hecho referencia antes, es decir, tomando en consideración al país de origen y el país de destino, con la finalidad principal de erradicar la situación de riesgo en el país de origen. La finalidad del sistema, fundamentalmente, no es tanto tratar los casos, sino hacer lo necesario para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones. En ese marco, que está articulado ya a través de los convenios existentes, a través de los planes que ya tenemos, además hay un conjunto de normas que se refieren tanto a los derechos humanos de la infancia como a otros instrumentos, el Convenio Europeo sobre Trata de Personas del año 2005, la Directiva también sobre Trata de Personas, el Convenio de Naciones Unidas, que prevé la adopción de todas las medidas necesarias para impedir la trata de niños, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de mujeres, el Protocolo de Palermo, del que es parte Nigeria, y que justamente en la reunión que tuvo lugar, en la que sale la foto, justamente la financiación recibida por la Unión Europea tenía la finalidad de que se aprobara una nueva ley en Nigeria destinada a adoptar la normativa interna necesaria en la medida en que Nigeria ya es parte del Protocolo de Palermo y por tanto no es necesario que se comprometa ya con los objetivos de la prevención y de la represión de la trata de personas. Y en todo caso, para la creación de ese sistema transnacional hace falta tomar en cuenta las circunstancias de cada zona de procedencia de estas personas, de las mujeres en este caso, para fundamentalmente prevenir la situación de riesgo de los menores en origen. Hace falta mantener un diálogo sincero con los países de origen, hace falta detectar sus necesidades, intentar hacer todo lo posible porque sea un diálogo real, un diálogo en donde cada parte exprese lo que verdaderamente puede hacer, que otorgue sin duda la máxima protección a las menores víctimas de trata y que, por supuesto, sitúe con un interés particular la necesaria identificación del menor, de tal manera que se entable a través de ese diálogo sincero una cooperación que sea eficaz justamente para conseguir el libre desarrollo de la personalidad, que es la dimensión activa de la dignidad de la persona. Por tanto, ese sistema tiene que tener, en todo caso, esos elementos necesarios que no son difíciles de conseguir, porque tenemos que tener en cuenta que también se aprobó la Carta de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el año 80, seguida también por muchos de estos países de los que proceden actualmente las mujeres que están sujetas a la trata de personas. Y por tanto esta es la propuesta que hago en relación con la posible creación de ese sistema transnacional de protección de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, que creo que ha dejado muy claro la complejidad que tiene este tema a nivel internacional. Pasamos a, si queréis hacerle alguna pregunta de algún tema en especial. Esto se está retransmitiendo por internet, si queréis lo pasamos. O, Maite, ¿sabes si hay alguna pregunta que nos hayan pasado por internet? ¿No? Pues entonces terminamos, pasamos a la pausa para tomar un café, que sea rápido porque vamos más de tiempo para pasar a la segunda ponencia.